A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal, su servidora Yoleide quien les habla. Vamos a estudiar hoy la carta a los filipenses y pretendo demostrar a través de esta enseñanza el lugar y la fecha en el cual se escribió dicha epístola. Quisiera pedirles a los que han llegado a este canal que por favor apoyen mi ministerio, se suscriban a mi canal, compartan, hagan comentarios, denle me gusta. Voy a valorar grandemente su apoyo. Esta pantalla que estás viendo en este momento, acá están todas mis redes sociales. Los invito a que por favor me sigan en cada una de ellas. Está mi correo electrónico, mi página web. En mi página web pueden conseguir una biografía que he dejado allí para que ustedes conozcan un poco más de mí. Yo soy cantautora y le canto y le escribo al Señor para su gloria y exaltación. Comencemos el estudio. Esta carta a los filipenses, o digamos esta ciudad, se menciona por primera vez en Hechos en el capítulo 16-12. En este texto leemos que se trataba de una importante ciudad de Macedonia y una colonia romana. Este nombre, Filipos, se le fue asignado en el 360 a.C., cuando Filipo II de Macedonia conquistó esa ciudad. Este Filipo II es el padre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como le conocen. Cambió el antiguo nombre que tenía, que es algo así como Rénides, por el nombre suyo propio. Filipos estaba situada sobre la célebre Vía Egnatia, que comunicaba Roma con Asia Menor. Se alzaba a unos 12 kilómetros de la costa norte del mar Egeo, junto al límite de la región Macedonia con la de Tracia, sometida a Roma desde el año 167 a.C. y a partir del 31 a.C. con la categoría de colonia, y por disposición del César Octavio Augusto gozó de los privilegios y derechos de las leyes que el imperio romano otorgaban a las ciudades romanas. Desde los primeros contactos hasta la redacción de esta carta habían pasado varios años. Aquellos encuentros iniciales que dieron origen a una estrecha relación, como lo podemos ver en Filipenses, de la manera que Pablo escribe en Filipenses 1 del 3 al 8 o el 4:1, tuvieron lugar durante el segundo viaje misionero de Pablo, que es donde llega Pablo a Filipos por primera vez. Desde hacer el recorrido, desde haber hecho el recorrido en el interior de Asia Menor, desde Cilicia al sureste de la península hasta Troas al noreste. En Troas, acompañado de Silas, Timoteo y de Lucas, embarcó Pablo rumbo a Neápolis, puerto del norte de Grecia. De allí se dirigió a Filipos, donde no se detuvo mucho tiempo, pero sí el suficiente para fundar una iglesia, la primera nacida en suelo europeo. Esta comunidad cristiana había sido iniciada por una mujer llamada Lidia y otras mujeres, las cuales se reunían a orar junto al río. Esto lo encontramos en Hechos 16:13. Y luego se agregaron probablemente la divina de Hechos 16:18 y el carcelero con su familia de Hechos 25:34. Continuemos hablando sobre el lugar y la fecha de redacción. Los eruditos plantean, y no tienen una unidad al respecto, que esta carta pudo haber sido escrita desde la cárcel en Roma o desde una cárcel en Éfeso, la cual se asume por los relatos que encontramos en la carta a los Corintios, en una de las cartas a los Corintios, donde él dice que había tenido persecución y que su vida había estado a punto de la muerte. Pero también algunos
sugieren que pudiera haber sido escrito en Cesarea Marítima, pero sin argumentos. Basada quizás solamente en el hecho de la palabra pretorio. Y si fuese en Roma que se escribió esta carta, pudo haber sido alrededor del año 63. Y esto lo podemos sacar de Hechos 28, 16, 31. Y si fue en Éfeso, pudo haberse escrito entre el año 54 y 55. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Yo pretendo probar mi hipótesis con respecto a que la carta a los filipenses se escribió en Cesarea Marítima, porque hay suficiente prueba en el interior de la carta para poder afirmar con toda certeza que la carta no se escribió ni en Éfeso ni se escribió en Roma. ¿Y cuáles van a ser mis argumentos? Los voy a plantear acá. La hipótesis sobre la cárcel en Roma, vamos a hablar de esto primero, está fundamentada en la despedida de la carta, donde en Filipenses 4:22 Pablo dice que los de la casa del César les saludan. Pero la mención a los de la casa del César no me dice a mí que Pablo estaba en Roma. Y yo pretendo probar como esos de la casa del César no eran otras personas más que los conocidos y muy mencionados en esta tribulación que Pablo vivió en Hechos, donde él se encontraba en Cesarea Marítima. Y esos de la casa del César, yo les voy a invitar a que se queden para que descubramos juntos, porque les voy a demostrar quiénes, en ese relato que está en Cesarea Marítima, quiénes eran los de la casa del César, que estaban allí, en Cesarea Marítima. Ahora, aparte de eso, aparte de la mención de que los de la casa del César les manda saludos, también como dije anteriormente, ellos se enfocan en la palabra pretorio. Y lo basan en el hecho de que el pretorio pudo haber sido el palacio en Roma, o el pretorio en Roma, pero con la desdicha de que esta palabra ni siquiera por Flavio Josefo, el historiador judío, es mencionada en sus cartas. Él sí se refiere a una guardia pretoriana, pero a un pretorio en sí no lo menciona. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos varias menciones al pretorio y ninguna se refieren a Roma, y vamos a hablar de eso. La palabra pretorio en el Nuevo Testamento siempre se refirió al pretorio de Jerusalén, donde Pilato ejercía sus funciones, o en el caso del relato de Pablo, estamos hablando del pretorio de Herodes, el cual se encontraba en Cesarea Marítima. Las veces que Pablo habló del pretorio, está hablando del pretorio de Cesarea Marítima, como lo he dicho. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos referencias al pretorio en los evangelios. Pero en este caso esto es Jerusalén. Y ustedes pueden ir a Mateo 27:27, Marcos 15:16, Juan 18:28, Juan 18:33 y Juan 19:9. En todos estos casos que se menciona el pretorio, estamos hablando del pretorio de Jerusalén, donde Pilatos estaba haciendo sus funciones gubernamentales. ¿Y por qué sabemos que no era el pretorio de Cesarea Marítima? Porque hay uno de los evangelios que menciona que Herodes estaba en ese momento en Jerusalén, que incluso él no se hablaba con Pilatos por mucho tiempo y que en esos días hicieron las paces. Entonces, efectivamente, el pretorio del que se habla en los evangelios es en Jerusalén. Ahora, en el caso de Pablo,
vamos a estudiar, vamos al libro de los Hechos. ¿Y qué vamos a encontrar? Tenemos en Hechos 23:33 y tenemos que leer, porque tenemos que ver todo el contexto de lo que estaba pasando hasta que concluyamos de que efectivamente Pablo tuvo suficiente tiempo para escribir esa carta a los filipenses desde Cesarea Marítima. Tenemos, al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador. Estamos en Hechos 23:33. Y le presentaron también a Pablo. Habiéndola leído, preguntó, ¿de qué provincia era? Y al saber que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando estén también presentes tus acusadores. Y mandó a custodiarle en el pretorio de Herodes. Comenzando desde esta escritura, nos vamos a tener que devolver un poquito, pero vamos a ir a Hechos 23:10 y leamos. En el nombre de Jesús, Padre, acompáñanos, porque en el apuro de hablar me olvidé de pedirte, Señor, que en tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañes a estudiar tu palabra y que te glorifiques tú, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, y que la verdad siempre sea expuesta y que podamos, Señor, traer claridad a tu pueblo, que podamos, Señor, contribuir en algo, Señor, con tu historia, con la verdad de tu historia, con el tiempo de tu historia, Señor. En el nombre de Jesús te planteo toda esta petición, Padre amado. Amén. Entonces vamos a Hechos 23:10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente, y quisiera que ustedes prestaran atención a todos los días que Pablo va a estar en medio de esta tribulación, donde su vida estaba en peligro, donde él estaba entre la vida y la muerte, y donde estaba en prisiones, como se menciona en la carta a los filipenses. Entonces dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjense que el Señor Jesucristo anima a Pablo, ¿verdad? Y es fortalecido y le dice, así como has testificado en Jerusalén, me es necesario que testifiques en Roma. Ahora, las intenciones de Pablo cuando bajó a Jerusalén era a entregar unas ofrendas a los pobres y santos de la iglesia. Ahora, lo meten preso, ¿verdad? Él no sabe a dónde va a parar su vida, si él va a poder llegar a Roma, si lo van a matar, si alguno de estos tantos emperadores o gobernadores o tetrarcas o como se le llame, frente a los cuales Pablo estuvo, va a poner sentencia de muerte o le va a entregar a Pablo, si va a entregar la vida de Pablo en manos de los judíos para que ellos efectivamente lo terminen de matar. Pablo no sabe nada. Estamos empezando apenas el capítulo y el Señor le ha fortalecido. Ahí sí, ciertamente, Pablo bajó a Jerusalén con intenciones de entregar esa ofrenda y de seguir su camino hacia España. Y camino a España, pasar por Roma. Ahora, esas eran las intenciones de Pablo. Pero ¿cuáles eran las intenciones del Señor? Porque a veces nosotros hacemos planes, pero ¿será que era necesario que Pablo llegara a España para que el evangelio llegara a España? ¿O es que no habían suficientes discípulos dispersados por toda la tierra conocida como para que alguno de esos discípulos, que no tenía que ser Pablo y no tenía que ser ninguno de los 12 apóstoles conocidos, como ciertamente toda el área a donde estaba la predicación o la carta de los colosenses, que no fue un evangelio que llegó a través de ninguno de los apóstoles. El evangelio a los colosenses llega a través de un discípulo, un soldado raso, sin rangos. Y ciertamente
era tan hermano y siervo de Cristo como lo era Pablo, con toda la autoridad del Evangelio de Cristo Jesús. El Señor me lleva ahí. El hecho de que Pablo quisiera llegar hasta España no quiere decir que Pablo llegó a España. Porque por ahí hay unos padres de la iglesia que mencionan, ¿verdad? Que como él escribió en la carta a los romanos, que sí, que Pablo llegó. Y por ahí alguien menciona que en el canon Muratori hay un relato también de que según hay posibilidad de que Pablo haya llegado a Roma, a España, perdón, pero no necesariamente Pablo tuvo que haber llegado a España para que el evangelio llegara a España. Pero bueno, continuemos, porque es importante que veamos y resaltemos que Jesucristo no lo mandó a España. Jesucristo lo mandó a Roma. Él dijo, me es necesario que testifiques en Roma. Él no le dijo, me es necesario que me testifiques en Roma y después en España. Y de hecho, en el camino a Roma, Pablo testificó en todos los lugares por donde iba pasando. Entonces, bueno, venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros, entraremos listos para matarle. Estaremos, listos para matarles antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, porque siempre hay alguien que está infiltrado, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni a beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole a que nadie le dijese lo que había dado aviso de esto. Ahora Pablo es enviado a Félix el gobernador en el verso 23. Ese es el título de la perícopa o el título de lo que continúa del párrafo. Y llamando a 2 centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. O sea, todo esto ha pasado en Jerusalén. Entonces, pero van pasando días. Ustedes pueden notar en la noche siguiente, el día siguiente, venido el día, y Pablo en peligro de muerte. Jesús le habló, me es necesario que llegues a Roma. Hay una esperanza. Pero Pablo está en peligros graves. Ahora, llamando a 2 centuriones, mandó a que se presentaran a la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, y como lo hemos leído, ¿verdad?, que fuesen a Cesarea y preparasen cabalgaduras de que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo llevé yo acudiendo con la tropa, habiendo
sabido que era ciudadano romano. Entonces, Pablo se está salvando a todas estas porque es ciudadano romano. No porque nació en Roma propiamente, sino porque nació en una provincia romana, en una colonia romana. Dice Hechos 23, 28. Y queriendo saber la causa por la cual acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, estimado también a los acusadores, que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Esto lo escribe Claudio Lisias a Félix, ¿verdad? Ahora dice, y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó a que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Eso es lo que habíamos leído, donde al principio les mencioné sobre el pretorio, la palabra pretorio. Ahora miren, en Hechos 24, 5 días después, aquí van pasando los días, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo. Este era como un abogado. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarles diciendo algunos días después, y seguimos viendo, ¿verdad?, la suma de días. En todo este tiempo, ahora ya Pablo está en Cesarea, él está frente a Félix en Cesarea, y podemos ver que siguen pasando días. En cualquiera de estos días, Pablo pudo haber escrito la carta a Filipenses. Pero les voy a decir que no, todavía no la había escrito. Y vamos a ver por qué. Vamos a seguir en el contexto. Viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Porque es que vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo el contexto de lo que está pasando. Pablo les estaba advirtiendo, es que viene un juicio pronto, y eso fue lo que pasó en el año 70. Pablo les estaba hablando de la justicia que tenía que llegar. La justicia que traía, por un lado, salvación a los que habían sido justificados en Cristo Jesús y condenación a los que le negaban. Entonces, bueno, cuando tenga la oportunidad, le dijo Félix, porque se espantó, dice, vete, cuando tenga la oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahora, ¿de dónde le iba a dar dinero Pablo? Porque Pablo estaba preso. Entonces, recuerden que en la carta a los filipenses, Pablo les dice a los filipenses que ciertamente ellos habían ministrado esa ayuda económica mientras él estaba preso. Así que Pablo estaba recibiendo ayuda económica de los filipenses. Entonces, y eso lo hicieron ellos desde Tesalónicas. Desde Tesalónicas, porque recordemos que Pablo sale de Filipos y él sigue en todo ese contexto, en toda la carta. De hecho, él está siendo perseguido por los judíos. Y los judíos incitaban a los griegos. Y en ese tiempo ellos ministraban a Pablo
porque recordemos que Dilia era una vendedora de púrpura, un negocio que dejaba, que era muy la púrpura era sumamente costosa y no todo el mundo la tenía, lo tenían los reyes, los sacerdotes, los de la alta, los de riqueza, los emperadores se vestían de púrpura y los sacerdotes. Entonces, este negocio era productivo y los de la iglesia de los filipenses ministraban económicamente a Pablo, ayudándole, porque ellos eran perseguidos. Es más, Pablo le escribe a los corintios, si lo recuerdo bien, de que él despojó a otras iglesias para beneficiarlos a ellos. Entonces, miren, aquí, pero al cabo, entonces, ok, vamos a continuar porque me perdí. Esperaba también con esto que le dieran dinero para que lo soltase. Y muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces Pablo sigue preso. Llega Festo y Pablo sigue preso porque Félix lo dejó allí. Ya habían pasado 2 años, o sea, sigue transcurriendo el tiempo, dice. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces, 3 días después, miren cómo sigue pasando el tiempo, aquí se lo resalto. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hicieren traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Sigue la amenaza de muerte. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. O sea, los estaba invitando a que fueran hasta Cesarea. Entonces dice, miren, más tiempo. Y deteniéndose entre ellos ¿dónde? En Jerusalén. No más de 8 o 10 días venido a Cesarea. El siguiente día, más tiempo añadido, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Vamos a resaltar esto. Presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Aquí él empieza a mencionar el César. Vamos a subrayar acá la palabra César. Ahí se los pongo. Entonces veamos en qué año podía haber estado pasando esto. Marco Antonio Félix, así se llamaba. El gobernador Marco Antonio Félix, mencionado en esta historia, gobernó entre los años 52 al 60 aproximadamente. Y Festo desde el 60 al 62 aproximadamente. Entonces, si Félix le está entregando el poder a Festo, tenemos que esto tiene que ser alrededor del año 60. Entonces, ya Pablo tenía 2 años y algunos otros días más que se sumaban en todo este tiempo que va transcurriendo. Un poco más de 2 años. Es decir, desde el 58 o 57, Pablo está perseguido y preso entre Jerusalén y Cesarea Marítima. Ahora miren cómo continúa. Vamos a Hechos 25. En el verso 9 continuamos. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo,
¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Bueno, aquí tenemos una mención al tribunal de César. Y si nosotros queremos aludir que cada vez que se menciona esta palabra es porque están en Roma, pues no es cierto. Porque la autoridad del César estaba en cada una de estas ciudades o regiones donde habían gobernadores que gobernaban el nombre del César romano. Y estamos hablando que en este momento está Nerón. Nerón está en el poder. Entonces, dice, ante el tribunal del César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado y a César irás. Fíjense que estas palabras, a César has apelado y a César irás, y esto no fue inmediato, y vamos a ver cómo no fue inmediato. Miren cómo sigue pasando días. Aquí se los subrayo en amarillo. Dice, pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea. Vamos a subrayar aquí estos dos nombrecitos. Y el lugar de la ciudad. Y aquí se los estoy dejando en púrpura o fucsia, no sé cómo le quieren decir este color. Y estuvieron allí muchos días y siguen pasando días. Siguen pasando días. Y veamos, Pablo sigue preso, en peligro de muerte, porque los judíos siguen con amenazas de muerte. Entonces, está en el pretorio de Herodes. Tiene amenazas de muerte. Perseguido por los judíos. Está ante el tribunal del César. Y ahora se presentan estas dos figuras, que es la que nosotros vamos a resaltar. Porque es de aquí donde yo quiero demostrarles, ¿verdad? En estas dos figuras que se acaban de agregar a la historia, de que es a ellos a los cuales Pablo se refiere, que él está mandando saludos de los de la casa del César. Y vamos a seguir leyendo el contexto hasta que lleguemos a donde yo les voy a dar la conclusión completa. Dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey a causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos. Vamos al verso 15 ahí, ¿verdad? Porque respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, este Augusto, es decir, lo mismo que el César, aquí se está refiriendo a Nerón, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre.
y él le dijo, mañana le oirás. Aquí tenemos más tiempo. Pues al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más, pero yo hablando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, que es el mismo que el César, como les dije, es Nerón, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, y aquí donde vemos que los llamaban señor, ¿no? Porque es que ellos se creían dioses, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó en su defensa. Me doy por dichoso, rey Agripa, que haya que defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ok, vamos al verso 32. Dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Ok. Fíjense que Pablo escribe en la carta a los filipenses, en el capítulo 4. Vamos un momentito al capítulo 4. El saludo. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César, ¿verdad? Ya vimos que la mención al pretorio es más factible hablar de que era el pretorio de Herodes, porque ya mencioné, y si alguien en alguno de los escritos por ejemplo, Tácito, el mismo Flavio Josefo, que yo estuve investigando y no encontré en ninguna parte donde él mencione la palabra pretorio, pero sí guardia pretoriana, lo cual me confirma o me hace inclinar al hecho de que esté hablando del pretorio de Herodes. Pero ¿por qué en la carta dice que especialmente los de la casa del César? ¿Quiénes pudieran ser estos los de la casa del César? Y fíjense que Pablo, cuando le está hablando a Agripa, Agripa le dice que casi lo convence, ¿verdad? Que casi lo convence. Y fíjense que les voy a leer algo que quizás ustedes desconozcan por quizás no haber leído las antigüedades de los judíos o las guerras de los judíos o todas las obras de Flavio Josefo. Pero miren que Flavio Josefo escribe sobre Agripa algo sumamente interesante. El rey Agripa fue criado bajo la casa del César Claudio. Es decir, Agripa II era considerado como parte de la familia del César, apreciado grandemente por Claudio César, quien fue el emperador antes de Nerón, y quien por consiguiente Herodes, Agripa II, sigue recibiendo pleitesías del mismo Nerón. Miren lo que encontramos. Herodes Agripa II era el hijo de Herodes Agripa I y nieto de Herodes el Grande. Herodes Agripa I fue rey de Judea
y conocido por sus buenas relaciones con Roma. Educación y cría en Roma. Después de la muerte de Herodes Agripa I en el año 44, su hijo Herodes Agripa II era aún muy joven para asumir el trono. Como era costumbre, para asegurar lealtad y buenas relaciones, fue enviado a Roma. Es lo que yo les he dicho en muchas de mis enseñanzas, que los hijos de los gobernantes, es como decir que nosotros, que hoy día se envía a la gente a estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos, Harvard, Cambridge, en fin, en las mejores universidades, los presidentes de los países, en fin, los que tienen gran poder a nivel mundial, consideran las mejores universidades de Estados Unidos un buen lugar para que sus hijos vayan a estudiar. Asimismo, era en ese tiempo con los hijos de los que gobernaban a nombre de Roma. Ellos enviaban a sus hijos a ser criados en el palacio, en el mismo palacio de los emperadores. Y esto no lo encontramos solamente en Herodes, esto lo encontramos incluso de los sobrevivientes de Cleopatra VII, cuyos hijos fueron enviados a Roma a ser criados y ahí se desaparecen de la historia. No se sabe más nada de ellos, pero eran criados por, si lo recuerdo bien, era Octavia, quien fue la esposa anterior de Antonio, de Marco Antonio, quien era el esposo de Cleopatra en el momento ya de su muerte. Entonces, esto era costumbre de ellos. Y vamos a seguir leyendo sobre la educación, lo que encontramos que dice Flavio Josefo. Dice, Flavio Josefo proporciona información detallada sobre la vida de Herodes Agripa II en sus obras Antigüedades Judías y la Guerra de los Judíos. Josefo confirma que Agripa II pasó su juventud en la casa del César, destacando la relación cercana con la familia imperial. En Antigüedades Judías, libro 19, capítulo 9, sección 2, Josefo menciona que Agripa fue llevado a Roma y criado en la casa de Claudio. Ahora, Herodes Agripa II no recibió de inmediato el reino de su padre. Un momentito, que tengo aquí varias letras que no puedo leer. Ok, dice Wikipedia, esto lo saqué de Wikipedia. Ustedes pueden ir y buscar Agripa II, educación de Herodes Agripa II en Wikipedia. Dice, fue educado en la corte del emperador Claudio y a la muerte de su padre solo tenía 17 años. Por ello, Claudio lo mantuvo en Roma y envió a Cuspio Fado como procurador de la provincia romana de Judea. Durante su estancia en Roma manifestó a Claudio su apoyo a los judíos. A la muerte del rey Herodes de Calcis en el año 48, su reino fue entregado a Agripa, con el derecho de supervisar el templo de Jerusalén y nombrar a su sumo sacerdote, pero solo como tetrarca. En el año 53, Agripa se vio obligado a renunciar a la tetrarquía de Calcis, pero a cambio Claudio le hizo gobernante con el título de rey. Y fíjense que eso es precisamente lo que acabamos de leer en Hechos, porque lo llaman rey Agripa, sobre los territorios anteriormente gobernados por Filipo, a saber, Iturea, Trachonitis, Batanea, Altos del Jolán, Aurán y Banías, así como el reino de Lisanías en Avila. La tetrarquía de Calcis fue posteriormente, en el año 57, entregada a su primo Aristóbulo. Herodes Agripa lo celebró casando a sus dos hermanas, Mariana y Drusila. Y Flavio Josefo, el historiador, posteriormente, repite el chisme de que Agripa vivía en una relación
incestuosa con su hermana Berenice. En el año 55, el emperador Nerón añadió el reino de Agripa, o al reino de Agripa, las ciudades de Tiberíades y Tariquea en Galilea y Libias, con 14 aldeas cercanas en Perea. Fue ante Agripa y su hermana Berenice que, según el Nuevo Testamento, Pablo, apóstol, alegó su caso en Cesarea Marítima, probablemente en el año 59 y 60, exactamente lo que les acabamos de relatar. Ahora fíjense que en Hechos 13 también se menciona un detalle que nos hace ver que ellos estaban rodeados de personas que se habían criado con la familia imperial. Y tenemos esto en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que se llamaba Níger, o Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces, mis amados, ¿quién era este de la casa del César? Pues si ciertamente él estaba en el palacio, en el pretorio de Herodes, donde estaban presentes la familia de Herodes Agripa, quienes eran los de la casa del César, porque ellos eran considerados de la casa del César. Así que yo, habiendo enseñado esto por este día, he terminado de concluir que la carta a los filipenses probablemente, según estas evidencias que les he presentado, fue escrita alrededor del año 60 y se escribió en el contexto de que Pablo estaba en el pretorio de Herodes, rodeado de la familia imperial, o de los más allegados a la familia imperial, los cuales se habían criado en Roma bajo el imperio de Claudio César, o de César Claudio, y pues esa era la prisión de donde Pablo escribía. Y vamos a continuar en otro estudio viendo la carta profundamente, porque ya vimos de dónde podemos sacar la fecha y la datación, o sea, la datación de la carta y el lugar, pero vamos a ir a estudiar el resto de lo que es la doctrina que se enseña en esa carta, y vamos a ir a estudiar también como Pablo no enseñó en ningún momento que habían jerarquías en la iglesia, y como que no estamos bajo ninguna cobertura pastoral o de líderes, porque la única cobertura que nosotros podemos tener es la de Jesucristo, quien es el Señor Salvador, a quien se le puso toda potestad bajo sus pies, en el cielo y en la tierra. Todo el poder le fue entregado. Así que bueno, mis amados, por favor no olviden de compartir este estudio. Si les ha edificado, comenten, denle me gusta, suscríbase. Una vez más les invito a que se suscriban, y les voy a dejar la lista de reproducción de donde viene la falsa cobertura pastoral, y también la lista de reproducción donde estoy planteando todo el estudio sobre el libro de los Hechos. Y como también pretendo enseñar en esta carta, vamos a ver que en la carta a los filipenses están mencionadas mujeres, las cuales también estaban igual sirviendo, combatiendo, colaborando a la par de los hombres, y que precisamente en esta carta, una vez más, se mencionan por nombre las mujeres. Se menciona un tal Clemente, pero de resto se menciona un fiel compañero de yugo, y de eso también vamos a hablar en el estudio de las siguientes clases sobre Filipenses. Así que bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar por acá.